Buenas, buenas tardes, buenos días, que el Señor les bendiga. Un momentito, voy a expandir esto. Ok. Bueno, como pueden ver el título sobre lo que se va a hablar hoy, siempre he querido hablar sobre esto de Israel, porque hay muchos, lamentablemente, hasta gente conocida que habla sobre la palabra del Señor, y es lamentable cómo muchos se equivocan y se ve de muy bajo la gracia del Señor, cuando el Señor es muy claro en su palabra que el Señor castiga a sus hijos. Y nosotros podemos ver a la luz de la palabra que el Señor guarda su ira para el día del juicio, el cual el Señor trata al mundo muy diferente. Bueno, el hombre que no conoce al Señor Jesucristo, el que no ha aceptado su evangelio, este hombre, a la luz de la palabra, dice el Señor, que lleva la ira, está en maldición y va a dar cuentas en el día final, no por las obras que ellos hagan, van a ser juzgados por haber rechazado al Señor Jesucristo. Nosotros podemos ver esto, ¿verdad? Que el Señor, su ira está preservada para el día final, y de la manera que trató a su pueblo Israel, a leer y a como nos vamos a dar cuenta, yo hablé anteriormente en otro video, en el último video que se hizo, de que en los Salmos 105, 106, 107, claramente cuando nosotros leamos, porque eso es lo que vamos a estudiar, no sé cuántos videos vayan a hacer, pero vamos a ir explicando, vamos a ir leyendo detenidamente. No creo que terminemos el capítulo 105 hoy, porque hay que ir explicando y señalando los acontecimientos, las cosas que el Señor hacía y por qué el Señor incitaba a naciones a que se pusieran en contra del pueblo de Israel. Pero esto el Señor lo hacía por alguna razón, y es que era su pueblo y sus hijos. Entonces vamos a ir leyendo, ¿verdad? Yo los invito a que vayan al Salmo 105 y empezamos para que vayamos juntos leyendo detenidamente y analicemos de qué tan bella es la misericordia del Señor, la gracia de Dios. Nadie se ha salvado. Yo no entiendo esto, porque dicen que antes era por obras. El hombre nunca se ha salvado por obras. Si la obra que llevaba el hombre, su sacrificio, no era de él propio, sino que era una sangre inocente que era presentada a través del sacerdote. Entonces, el pecador no llevaba nada, no podía ofrecer nada. Entonces, esto no implica la obra del pecador, sino que es una señal, como el Señor lo habla en Hebreos, que todo esto era una sombra por lo que había de venir, y será Cristo. La sangre representa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Muerte, la sangre, ¿verdad?, que es derramada en la cruz, y el Señor resucita al tercer día, ¿verdad? Que esto significa que todo el que cree, ¿verdad?, será salvo, y este es el nacimiento espiritual, la circuncisión del alma. Entonces vamos a darnos cuenta
de que Israel, yo se los digo ahora mismo, Israel fue salvo. Y vamos a leer eso y vamos a aclararlo con la palabra del Señor. Dice así el versículo 1 del capítulo 105 del libro de los Salmos. Dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos, cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscar a Jehová y su fortaleza, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, simiente de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Se acordó para siempre de su pacto. O sea que el Señor se acordó de lo que prometió, no de lo que haga el hombre, lo que él prometió, o sea, lo que él juró. El Señor juró por sí mismo. Entonces por eso el Señor no puede mentir. Ese es un juramento que no es de hombre. Versículo 7. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac. Y lo estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Diciendo: a ti daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y extranjeros en ella. Cuando andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que hombre los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. Miren aquí que muy importante este versículo. Versículo 15. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Vamos a parar ahí. Miren, no sé si ustedes recuerdan qué fueron las palabras que dijo el rey David. Cuando había muchos israelitas, ¿verdad?, que ellos querían que David matara al rey Saúl. Pero el rey David decía: que me guarde Dios de tocar al ungido de Jehová. Entonces, no sé si ustedes analizan esto, pero esto implica esto es muy importante, porque imagínense cómo el rey David supuesto, pues el rey David tenía una íntima relación con el Señor. Y David dice en muchos de sus salmos que él hasta su carne deseaba al Señor, su belleza la contemplaba. Entonces, todo esto, ¿verdad?, es algo muy, muy importante de meditar, porque David entendió, pasara lo que pasara, Saúl era el ungido de Jehová. Saúl fue utilizado, él fue lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y él profetizó antes y profetizó aún persiguiendo a David. El Espíritu Santo vino a Saúl. Pero bueno, versículo 16. Y llamó al hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos. Bueno, el Señor lo que hacía era, o sea,
utilizaba a las naciones que castigaran, de esa manera castigaba al pueblo de Israel. Pero el Señor, ¿m? Cuando el pueblo se reconciliaba con el Señor castigaba a las naciones. Ustedes pensarán, pero es que el Señor inculpa. No, no es eso. Un ejemplo, si yo quiero vengarme de alguien, pero mi conciencia, mi corazón me dice, eso está mal. Yo decido si lo hago o no. ¿Mm? Entonces yo tengo esa responsabilidad. No es que yo lo hice porque me hicieron hacer esto. No. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad, ¿verdad?, de nuestros actos. ¿Mm? Y de esa manera el Señor castigaba a las naciones. 18. Afligieron sus pies con grillos en hierro, o sea, a José, ¿verdad? Fue puesta su persona. José fue humillado, José fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? Imagínense que el Señor ya tenía un plan de esta manera, ¿verdad? Poner a José como el primer ministro de Egipto. ¿Mm? Porque la gracia del Señor así es, ¿verdad? Preparando a este hombre, José. Ustedes conocen la vida de José, lo que sucedió, ¿verdad? Sus hermanos por celo lo vendieron, ¿verdad? Y el Señor, uno recuerda en Romanos eh, capítulo 8, versículo 28 creo que está, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le llevan a bien. ¿Mm? Entonces, sea lo que sea, ¿verdad? El castigo, la corrección del Señor nos lleva siempre a algo bueno, porque el Señor siempre, por su gracia, Él nos da la oportunidad para que llevemos la convicción. Y cuando nosotros llegamos a la convicción y confesamos nuestros males, nuestros pecados, nuestra irresponsabilidad y desobediencia, el Señor se apiada. Pero ¿saben lo que hace? A la persona que atacó al Hijo de Dios, viene, viene castigo. ¿Me explico? Entonces, el Señor, ¿verdad?, utilizó todo esto, eh, permitió, así es, el Señor permitió que le sucediera todo esto a José, pero el Señor lo guardó, ¿verdad? El Señor lo formó porque Él ya sabía lo que iba a hacer José, ser usado por el Señor. Por eso dice en el versículo 18, afligieron sus pies con grillos, en hierro fue puesta su persona. ¿Mm? Hasta la hora que llegó su palabra, la palabra de Jehová le probó. 21. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. ¿Eh? José para ese tiempo, ¿verdad? José era como un tipo de Jesucristo. ¿Mm? Como un tipo de Jesucristo. ¿Ah? Bueno, Jesucristo fue traicionado, fue vendido, ¿verdad? Versículo 22. Para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto y Jacob peregrinó en la tierra de Cam. ¿Mm? Aquí vamos a... Aquí tengo unas notas que saqué sobre esto. Eh, en, el versículo 1 al 4, el Señor hacía muchos milagros y maravillas a Israel, ¿verdad? No solo para un grupo, no solo para un grupo escogido y especial, sino para que las otras naciones le conocieran a través de su poder. Y eso sí es, ¿verdad? Y del versículo 12 al 15, el Señor llama ungidos a Israel. Todos los que salieron de Egipto hicieron la Pascua. Y los invito a que vayamos a Éxodos, capítulo 12, y van a ver qué es lo que sucede ahí. Me disculpan, ahorita voy para no perderme. Vamos al versículo 23, voy a anotar aquí. Versículo 23. Okay.
vamos a volver otra vez al Salmo 105, pero vamos a leer, vamos a buscar aquí Éxodo capítulo 12, versículo 12, perdón, Éxodo capítulo 12, del 1 al 13, vamos a leer esto, ¿verdad? Por eso les dije que no vamos a poder terminar el capítulo 105 del Salmo. Vamos a Éxodo capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 al 13 para que se fijen qué sucedió. Dice, y Jehová, Éxodo capítulo 12 del 1 al 15. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, será para vosotros el primero en los meses del año, en enero, ¿verdad? Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero por las familias de sus padres, un cordero por familia. Esto, recuerden, esto está sucediendo antes de salir de la tierra de Egipto, ¿ok? Para que lleven esto en cuenta. Y si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre él, sobre el cordero, perdón. O sea que esto lo hacían, ¿verdad?, conforme el número de las familias. ¿Mm? Vuestro cordero será sin defecto. ¿A quién está asimilando aquí? A Jesucristo, ¿no? Jesucristo era sin defecto, o sea, sin pecado. ¿Mm? Será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea que en la Pascua no es la Pascua que se celebra, ¿verdad? Eh, en abril o finales de marzo. No, aquí está hablando enero. ¿Mm? Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Versículo 7. Tomarán de la sangre y pondrán a los dos postes, en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces puso en, en la entrada, ¿verdad?, en las puertas. Versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Esto es la Pascua, ¿verdad? Versículo 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada, el fuego su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Mira lo que dice el versículo 11. Y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos y vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. ¿Pero qué significaba esto? El Señor quería que tuvieran puestos sus calzados en sus pies, ¿verdad? Listo con su bordón, ¿m?, en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. O sea que ya al hacer eh, la Pascua, Israel, el Señor, ya para sacarlo de Egipto. Bueno, ahora les invito, o sea, al igual todo hombre, mujer y niños que cruzaron el Mar Rojo, fueron bautizados, ¿verdad? Este es otro, otra, ¿cómo le diría? Otro ejemplo de que el Señor este era su pueblo, a pesar de que Israel pecó muchas veces, y cuántas veces el Señor los reprendió, ¿verdad? Y Israel fue bautizado en el Mar Rojo,
¿no? Y hay prueba. Vamos a Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 al 4, dice: Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron a través del mar, ¿m? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron, aquí no dice algunos, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Mm? ¿Ah? ¿Qué más prueba? Ahora, Romanos 6:1-3. Romanos, Romanos 6:1-3. Dice: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Mm? Todo esto, ¿verdad? Reflejado. Ahora podemos, o sea, al leer todo lo que sucedía en el Viejo Testamento, entonces podemos entender con el Nuevo Testamento y todo lo que hizo Jesucristo, ¿verdad? Eh, en el versículo 14 de Salmo 105, observamos algo muy importante en un versículo tan pequeño, pero que habla de mucho. Al leerlo y meditarlo, se puede entender que el Señor castigaba a todo aquel que hacía mal a Israel, después que el Señor corregía a su pueblo. La unción mencionada, que eso lo leímos en el versículo 15, ¿verdad? También en el Nuevo Testamento, la cual no tiene ninguna diferencia con el Viejo sobre ser ungidos, porque lo único que era diferente fue tiempo pasado, ¿verdad? El alma no podía ir al cielo. Por eso es que existía el seno de Abraham. Y era ahí donde las almas que eran ungidas por el Señor eran guardadas hasta que el Señor Jesucristo las libró y las llevó en su resurrección. Leamos más, ¿verdad?, sobre lo que dice de la unción en Primera de Juan. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2, 25-28. Capítulo 2, 25, versículo 25 al 28. Y dice así: Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto acerca de los que os engañan. Perdón, sí. 27. Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe, sino que como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Y así como os ha enseñado, vosotros permaneceréis en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él apareciere tengamos confianza y no seamos avergonzados delante de Él en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Pero de qué justicia está hablando? Pues la justicia de haber creído en el Señor Jesucristo, ¿verdad? De su evangelio. Pero aquí lo que estoy asimilando, ¿verdad?, es lo que a lo que se refiere ser ungido. Otra vez recalco sobre el ejemplo de Saúl. David por eso no quería tocar a Saúl. Decía: me guarde Dios que yo tocare al ungido de Dios. ¿Mm? David entendía lo que era ser ungido por Dios, ¿ok? No es como un pedazo de papel higiénico, ¿verdad?, que se usa y se desecha. Dios no es así. Ahora, Dios no depende de que el hombre vaya a hacer siempre lo bueno, porque no somos perfectos. ¿Mm? Moramos en esta
carne, que es pecaminosa, quiere pecar. Y el que nos ayuda es el Espíritu Santo, a los que somos salvos, ¿verdad? Porque nosotros siempre tendemos a hacer lo malo. ¿Ok? Entonces, volvemos y recordemos que la unción es eterna. Ah, en Éxodo capítulo 12, versículo 1, Israel hace la Pascua el 10, ¿verdad? El 10 de enero y sale de Egipto el 17. En Éxodo capítulo 13, versículo 1 al 4, el día de Aviv es el mes primero, que es enero 14 de cada año. La Pascua es en enero, ¿verdad? No como lo dice la Iglesia Católica. Eh, Vamos a Éxodo capítulo 15, versículo 16. Todo relacionado de verdad con Israel, los que salieron de Egipto, probando que el Señor siempre cumple con su palabra. Éxodo 15, 16. Dice así: caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. ¿Mm? Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Imagínense, en la heredad del Señor. ¿Por qué el Señor iba a heredar a un pueblo que se iba a rebelar? ¿Mm? No tiene sentido. En el lugar que tú has preparado para tu morada. Un plan del Señor que esto es que va a suceder. ¿Mm? Esto no ha sucedido, va a suceder. Recordemos que la morada del Señor va a ser en Israel. ¿Okay? Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar que tú has preparado para tu morada. Oh Jehová, en el santuario del Señor que tus manos han establecido, no el hombre, Dios. 18. Jehová reinará eternamente y para siempre. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos, aquí no dice, mas esto, ¿verdad? Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar. ¿Mm? Hay que analizar bien. ¿Mm? Hay que meditar bien la palabra de Dios. El Señor siempre corrige a los suyos. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 30. Y con esto vamos a cerrar, ¿verdad? Vamos a cerrar para que continuemos, ¿verdad? La próxima vez, si el Señor me permite. Hebreos 10, 30. Miren lo que dice aquí. 10:30 dice: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Mm? ¿Ah? Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicción. Pero ¿por qué esto sucede? Porque de esta manera que el Señor nos hace, ¿verdad? Nos hace volver de nuestras rebeliones, ¿m? Como hijos, porque somos hijos de Dios. ¿Ok? Bueno, esto es todo por el momento, ¿verdad? Y gracias por estar pendiente. Que el Señor los bendiga. Y hasta la próxima, si Dios nos da vida. ¿Ok?